Continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase estenosis aórtica subvalvular. Como sabemos, la estenosis aórtica subvalvular no es más que una obstrucción por debajo del plano valvular, puede ser por diferentes etiologías. Sin embargo, dentro de la fisiopatología tenemos que esta es desarrollada secundario, pues casi siempre a fuerza de cizallamiento anormales. Estas fuerzas de cizallamiento lo que van a producir pues es un crecimiento de tejido fibroso, y ese tejido fibroso va a causar obstrucción por debajo de la válvula aórtica. Hay condicionantes que pueden hacer que la fuerza de cizallamiento sea mayor en comparación a otras patologías, como lo que es las comunicaciones interventriculares membranosas, donde en conjunto con un ángulo aortoseptal, como podemos ver en la imagen, pronunciado, pueden hacer que exista más fuerza en lo que es la región adyacente del septum a lo que es la válvula aórtica, y esto puede producir pues ese crecimiento de alguna cresta fibrosa o de alguna membrana, y por ende obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. También por sí solo lo que es la angulación de lo que viene siendo el ángulo aortoseptal puede producir este tejido fibroso. Esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo hace que haya algún grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo de inicio compensatoria antes de que haya disfunción sistólica. Posteriormente, cuando no resolvemos o no solucionamos lo que es la obstrucción del tracto de salida del VI, esta hipertrofia hace que no sea compensatoria y empieza a decrecer lo que es la función sistólica para posteriormente disminuir lo que es o afectar la función diastólica. Debido a la proximidad que tiene la membrana o el tejido fibroso con lo que es la válvula aórtica, como podemos ver en la imagen, esto hace que el flujo turbulento que se cree en un tercer espacio o en una cámara virtual cause lo que son daños de la valva de la válvula aórtica, y por ende nos produzca algún grado de insuficiencia aórtica. Es uno de los componentes que también tenemos que ir a buscar frente a la examinación por ecocardiografía de esta patología. Diversos grupos hablan de que la resección del rodete subaórtico o de cualquier patología que nos esté causando algún grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo debe de resolverse, debido a que generalmente estos gradientes pues, suelen empeorar con el tiempo. Sin embargo, también se habla de que cuando es causado por membrana o por crestas fibrosas, pues hay recidivas posteriormente al evento quirúrgico. Por ende, una de las indicaciones que tenemos nosotros en edad pediátrica pues son gradientes máximos mayores de 50 milímetros de mercurio. Antes de que haya disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, como vamos a ver más adelante, una de las causas de recidiva postquirúrgica de este rodete o de este tejido fibroso, pues son gradientes mayores de 60 milímetros de mercurio, que vamos a ver un poquito más adelante. Como habíamos hablado, dentro de los mecanismos que según CAPE y colaboradores mencionan, es pues la morfología del tracto de salida ventricular izquierda, que es anormal. Esto se refiere prácticamente a lo que es el grado de angulación aortoseptal. Al ver más pronunciación, hay mayor fuerza de cizallamiento y por ende mayor riesgo de formación de tejido fibroso. También hablan de una predisposición genética. Sin embargo, esto es controversial debido a que generalmente estos pacientes presentan algún grado de obstrucción secundario a tejido fibroso en edades un poquito más avanzadas, no son precisamente del recién nacido o como vemos en otros tipos de cardiopatía. Es por eso que está muy discutido esta predisposición genética. Y lo otro es que hay proliferación celular secundario pues al estrés. Dentro de las formas de obstrucción, dentro de las más comunes, podemos observar que es la tipo fibrosa, fibromuscular o membrana. Esta va a ser la más frecuente durante la niñez. Y esta prácticamente, la mayoría de las veces, es circunscrita, es decir, es muy pequeña y se ubica en la mayoría de las veces en lo que es la región septal en la cara septal del septum interventricular.
Sin embargo, no hay que olvidar que a veces se pueden extender de forma circunscrita y formar diafragmas y extenderse más allá de lo que es la porción del septum interventricular y por ende abarcar a lo que es la válvula anterior mitral, como es la imagen que vemos inferior izquierda, donde hacen prácticamente anillos fibrosos circunferenciales y diafragmáticos, y esto propicia a que haya mayor grado de obstrucción. Aquí en la imagen inferior derecha podemos ver solamente un ESAF, que es prácticamente una cresta fibrosa pues fija, y también tenemos que tener tenemos que observar pues la distancia que existe entre el plano valvular, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra forma de obstrucción van a ser las estenosis subaórticas tipo túnel. Esas estenosis tuneliformes van a implicar un segmento más largo, como podemos ver en el video. En el tracto de salida del ventrículo izquierdo podemos ver una disminución del diámetro. Generalmente hay un estrechamiento largo, hay una obstrucción más severa y esto es importante debido a que pues, en el momento de la reparación o del evento quirúrgico pues, van a estar más estructuras adyacentes más involucradas y eso puede dificultar a lo que es la reparación. Aquí en la imagen nuevamente podemos ver cómo hay una región subaórtica estrecha, larga, y dentro de otras, pues también hablan de la miocardiopatía hipertrófica, sobre todo a lo que es el movimiento septal anterior, insisto, de la válvula mitral, que lo vamos a ver en su momento cuando veamos miocardiopatías, y otro tipo de obstrucción de tracto de salida ventricular izquierdo, es la desviación posterior del septum infundibular, sobre todo en las comunicaciones interventriculares o en las vías de salida. También hay que tener en cuenta que podemos observar músculos accesorios o implantación anómalas de los que son las cuerdas teninosas que pueden obstruir lo que son los tractos de salida. Por ende, tenemos que evaluar también y tenemos la obligación de observar lo que son las cuerdas teninosas y músculos papilares para ver que esta no es una de las causas que obstruyen el tracto de salida. A su vez, tenemos que hay anomalías asociadas a esta patología, sobre todo están descritas con mayor frecuencia lo que es la comunicación interventricular, la cual puede producir una desviación posterior del septum infundibular y por ende ocasionar lo que es patología de arco, como una coartación aórtica, una interrupción del arco. También está descrito el canal AB, sobre todo las inserciones anómalas de lo que son las válvulas y la válvula aorta bicúspide, sobre todo lo que es la válvula bicomisural. También están descritas como anomalías asociadas a lo que es la estenosis de la válvula aórtica, coartación aórtica, interrupción de arco, como ya habíamos hablado, la doble cámara del ventrículo derecho, dentro de las concoconales que podemos asociar a una estenosis subaórtica, es la transposición de grandes vasos y la doble vía de salida. Y como habíamos dicho, para las inserciones anormales de la válvula mitral o tejido de la válvula mitral accesoria, que también puede estar dentro de los elementos claves que vamos a estudiar a través del estudio ecocardiográfico. Vamos a ver lo que son, primero, pues delimitar lo que es la morfología del tracto de salida del ventrículo izquierdo y por ende el tipo de obstrucción subaórtica, es decir, si es una tuneliforme, una membranosa o fibrosa. Estas van a ser a través de imágenes 2D y sobre todo en las vistas subcostales, apicales de 5 cámaras y peristernal de largo. También tenemos que tener la ubicación de la obstrucción, así como la distancia que se encuentre del tejido aórtico y de la válvula aórtica, sobre todo esto se mide en sístole. También hay que tener en cuenta la medición de los diámetros pues, de lo que es el anillo de la válvula aórtica, la raíz, la aorta ascendente. Esto se realiza en lo que es en la vista peristernal de eje largo, también en sístole, sobre todo por la relación que tiene con aortopatías o lo que son la dilatación de la aorta ascendente, al igual que lo de la válvula bicúspide, como ya habíamos mencionado. Hay que evaluar lo que es la morfología de la válvula aórtica y hay que evaluar lo que es la gravedad de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto se puede hacer por onda pulsada y en su defecto si tenemos velocidades muy altas y nos provoca mucho gas y mucho artefacto, se puede hacer a través de onda continua Doppler. Como siempre está involucrada lo que es la válvula aórtica debido a la turbulencia que genera el grado de obstrucción, como habíamos mencionado, tenemos que evaluar algún grado de insuficiencia de la válvula aórtica. Y por último, hay que evaluar lo que son de forma cuantitativa, lo que es el tamaño y la función del ventrículo izquierdo,
Y al último son la identificación de anomalías asociadas a esta patología. Iniciando lo que es el mecanismo de obstrucción, tenemos que el mecanismo de obstrucción se va a evaluar en lo que es la vista apical de 5 cámaras, en un paresternal eje largo y en un subcostal. Como podemos ver en la primera imagen, es un zoom del recto de salida del ventrículo izquierdo en 5 cámaras, donde podemos observar lo que es un tejido fibroso prácticamente, por debajo de lo que es la válvula aórtica, y esto prácticamente pues sería un tipo de membrana subaórtica. Cuando colocamos tenemos que interrogarlo a través del Doppler color para ver lo que es el aliasing y de dónde inicia la obstrucción. En este caso pues podemos observar que el aliasing se lo observamos por debajo de lo que es el plano valvular, es decir, en la región subaórtica. Al mismo tiempo, en el eje corto, en el 2D, podemos observar lo que es la localización y el mecanismo de obstrucción de lo que es el tracto de salida ventricular izquierda, que en este mismo caso pues viene siendo una cresta fibrosa. Y como habíamos mencionado, desde el subcostal podemos observar también el mecanismo de obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo. También se habla de que desde la vista del eje corto podemos observar las crestas fibromusculares que se extienden hasta lo que es la válvula mitral anterior. Aquí hay que observar bien si es circunscrita solamente la obstrucción, si se extiende más allá de lo que es la región septal, es decir, hasta la válvula anterior de la válvula mitral, o también hay, en la literatura también se describe que esta cresta fibrosa puede abarcar lo que es la cara ventricular de la válvula aórtica. Entonces, el objetivo de estas vistas es definir bien por qué mecanismo de obstrucción está dado la estenosis subaórtica. En continuación vamos a ubicar lo que es la ubicación de la obstrucción. En esta vamos a ver lo que es, principalmente se va a evaluar en lo que es la vista apical de 5 cámaras, en el parasternal de largo, y aquí lo más importante, vamos a delimitar la distancia que existe entre la cresta o el mecanismo de obstrucción a lo que es el plano valvular. Esto se realiza en el eje largo principalmente y está dado, se mide en sístole. Esto es importante debido a que distancias menores de 6 milímetros es mayor riesgo de recidiva y de lesión valvular aórtica en estenosis subaórticas. Al igual, hay que determinar lo que es la distancia, como ya les había comentado, debido a que esto es importante para la resección quirúrgica. Entre más adyacente está el plano valvular, puede haber más lesión de la misma y puede comprometer otras estructuras adyacentes como es la válvula mitral, etc. Al mismo tiempo hay que realizar pues mediciones de lo que es la válvula aórtica, la raíz y la unión sinotubular, así como también hay que contemplar y visualizar lo que es la porción ascendente de la aorta. Esto se realiza en un parasternal eje largo. Aquí el objetivo de medir lo que es el tracto es debido a que, pues como habíamos mencionado, esa patología se puede asociar a ortopatía. Entonces hay que descartar que la estenosis subvalvular no tenga asociada una dilatación de lo que es la aorta ascendente. Referente al grado de obstrucción, vamos a tener en cuenta que el grado de obstrucción lo vamos a medir en lo que es principalmente en la vista apical de 5 cámaras y en el borde externo. También lo podemos medir en el borde externo derecho. Esto se evalúa a través de un Doppler pulsado. Cuando tenemos velocidades muy altas, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, podemos interrogarlo a través de un Doppler continuo. Aquí el gradiente máximo es el que nos va a servir para determinar la conducta. Cuando tenemos gradientes instantáneos máximos mayores de 30 milímetros de mercurio, estamos frente a una indicación para realizar resección. La literatura habla de que el seguimiento de esas patologías debe ser de 6 a 12 meses. Y cuando generalmente miden o el gradiente máximo es menor de 20, habla de que
por lo general no empeoran en el grado de obstrucción, o sea, en la severidad como tal. Se mantienen con gradientes la mayor parte de las veces pues fijos. Y por último, tenemos que visualizar y complementar el estudio evaluando lo que es algún grado de insuficiencia aórtica. Solamente para recordar, la regurgitación aórtica dentro de los parámetros a medir, pues es el tiempo de impresión, teniendo en cuenta que es severa cuando es menor de 2 centímetros por segundo y leve cuando es mayor de 15 centímetros por segundo. La vena contracta, dentro de los límites está cuando es leve menor de 3 milímetros y severa mayor de 6 milímetros. La relación entre el ancho del jet y el diámetro del tracto de salida ventricular izquierdo, como ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, va a ser leve cuando es menor del 25% y severa mayor del 65%. Otro es la pendiente, teniendo en cuenta que una pendiente mayor de 400 es severa y menor de 200 es leve. Y otro parámetro es el flujo reverso de la diástole de la aorta, en la aorta descendente, teniendo en cuenta que mayor de 20 centímetros por segundo ya se considera pues severa. Dentro de la evaluación del ventrículo izquierdo, hay que realizar evaluaciones cuantitativas del tamaño de la función del ventrículo izquierdo. Como podemos observar, dentro de la evaluación hay que evaluar la función sistólica con una fe biplanar. También habla del estreno longitudinal. Y sobre todo hay que tener en cuenta que, al igual que en la estenosis valvular aórtica, antes de que haya un deterioro de lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tenemos ya modificaciones o anomalías en el acortamiento de este tejido. Por lo tanto, el esguince puede afectar primeramente y posteriormente, o lo podemos observar anormal de forma más precoz que lo que es la función izquierda. También lo que habla de acerca de la disfunción diastólica, que son los tisulares. Dentro de la fisiología hablábamos que antes de la afección o de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo tenemos que tener disfunción sistólica del mismo, de acuerdo a la progresión o a la historia natural de la enfermedad. Otro de los valores a determinar pues es el diámetro del ventrículo izquierdo. Generalmente se debe de medir entre la diástole en lo que es el eje corto, en el parcial eje corto, o también lo podemos medir el diámetro del ventrículo izquierdo en el modo M. Hablando un poquito de lo que es el modo M, y es algo característico de lo que es la patología en este modo es lo que es el cierre mesosistólico de la válvula aórtica. Como sabemos y como les he explicado, una cavidad virtual entre lo que es la cresta fibrosa y la válvula aórtica. En esa cavidad virtual hay una turbulencia causada por lo que es la obstrucción subaórtica. Esa turbulencia secundaria a esta obstrucción hace que sea una zona de baja presión esta cavidad virtual y por ende hay un cierre en sístole de lo que son las válvula aórtica. Debido a que también podemos observar en el modo M las vibraciones sistólicas en la válvula aórtica. Esto es secundario a que hay un flujo turbulento que va chocando con lo que es la válvula aórtica y lo vemos reflejado en el modo M. Y por último, lo que es la disminución en la distancia metrosexual, lo que es el tracto de salida ventricular izquierdo. Dentro de la literatura que no hay un valor indica cuál es el valor normal de lo que es la distancia microsectal. Entonces, ahí realmente es algo muy subjetivo. La experiencia que tenemos. Aquí sí me lo tengo que poner. Tenemos que tenemos una mortalidad del 95%, y lo que les hablaba, lo que les mencionaba, que una mortalidad temprana o tardía se relaciona con un índice residual postquirúrgico mayor de 20 milímetros de mercurio, y tienen mejor pronóstico por las obstrucciones fijas en comparación a las pneumoniformes, debido a que tienen un mayor segmento de reparación y por ende son más difíciles de realizarse. Dentro de los factores predictivos de riesgo de recidiva, como les había mencionado, tener una distancia de lo que es la obstrucción al plano valvular o el rodete menor de 6 milímetros, hay mayor riesgo de recidiva.
al igual que edades tempranas de tratamiento quirúrgico, hay mayor riesgo de recidivas. Es por eso que la mayoría de las veces pues la conducta es expectante hasta alcanzar gradientes de 50 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los gradientes picos mayores de 60 milímetros de mercurio en las obstrucciones subaórticas es un factor predisponente para un mayor riesgo de recidiva, al igual que las obstrucciones complejas de tipo Shunt o patologías asociadas al tracto a patología de arco, también tiene un mayor, es un factor predictivo para lo que es el riesgo de recidivas. El otro tema que vamos a ver es lo que es la estenosis supravalvular. Como sabemos, la estenosis supravalvular está asociada principalmente al síndrome de Williams y es la menos frecuente de los tipos de oclusión de retrosalida ventricular izquierdo. Es una arteriopatía principalmente por elastina en el 75% de los casos y se ha documentado que a través de gradientes máximos menores de 20 milímetros de mercurio en el momento de su diagnóstico generalmente no progresan, y cuando tenemos gradientes mayores de 20 milímetros de mercurio generalmente la patología suele ser progresiva. Dentro de la fisiología es muy similar. Tenemos una obstrucción supravalvular. Esta obstrucción supravalvular hace una cámara virtual en lo que es entre el plano valvular y la región de estenosis, lo que hace que involucren los ostiums coronarios y lo que son los senos de Valsalva. A su vez, esto crea una cámara de alta presión en comparación a lo que habíamos hablado anteriormente, que era de baja presión en la región subvalvular. Debido a que esta es una cámara de alta presión, lo que nos provoca es una dilatación de las arterias coronarias y, de hecho, la estenosis puede estar ubicada a nivel de los senos de Valsalva, involucrando los ostiums y provocando una estenosis de los ostiums coronarios. Esta estenosis subvalvular hace que aumenta lo que es la poscarga del ventrículo izquierdo y entre mayor grado de estenosis, pues mayor aumento de la poscarga. Se habla que entre más extendida sea la estenosis a la región ascendente o hasta los vasos supraórticos, esta poscarga es de mayor intensidad en comparación a una estenosis solamente localizada a nivel de la unión sinotubular. Esto crea un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y podemos observar datos de disfunción sistólica, diastólica y hasta datos de cardiopatía isquémica. Dentro de la clasificación que tenemos en lo que es la estenosis supravalvular, tenemos en la reloj de arena, que básicamente es la más frecuente, involucra solamente lo que es la dilatación de la raíz aórtica y la aorta ascendente, y está la diafragmática o membranosa, que prácticamente es muy circunscrita y solamente involucra lo que es el área supravalvular y el área supravalvular. Y está la difuso tubular, que puede ir más allá de lo que es la región sinotubular y puede extenderse a la región ascendente de la aorta, involucrar lo que son los vasos y extenderse hasta los mismos vasos supraórticos. Entonces, es la menos frecuente de las tres. Nuevamente tenemos pues anomalías asociadas. Dentro de ellas está la afección de las ramas de la arteria pulmonar, la dilatación de las arterias coronarias debido a la fisiopatología que les había comentado, el engrosamiento coronario intrínseco, así como también la estenosis ostial o de los ostiums, y la afección de los vasos supraórticos debido a la extensión que podamos observar. Dentro de los elementos claves a evaluar, tenemos primero que tenemos que observar la delimitación de las características morfológicas de la raíz aórtica, la unión sinotubular, la morfología de la válvula mediante imágenes de 2D. También tenemos que realizar mediciones del anillo de lo que es la válvula aórtica, la raíz, la unión sinotubular y diámetros de la aorta ascendente en sístole, esto secundariamente pues en la localización de la estenosis, y así como también puede haber dilatación postestenótica, entonces puede haber una dilatación de lo que es la aorta ascendente si la obstrucción es a nivel de lo que es la unión sinotubular, que suele ser la más frecuente de las estenosis. También tenemos que evaluar con Doppler y grados de obstrucción. Aquí nuevamente ocupamos el Doppler pulsado y en dado caso que tengamos artefacto que la velocidad sea muy alta, podemos registrarlo con un Doppler continuo. Tenemos que evaluar lo que es la anatomía del arco y flujos dentro del arco, vasos supraórticos, que a lo mejor no estamos tan habituados a realizarlo, pero frente a una estenosis supravalvular tenemos que hacerlo como de forma habitual. Y nuevamente la función y diámetros del ventrículo izquierdo, la función debe ser cuantitativa.
y evaluar defectos asociados o patologías asociadas, sobre todo a la aorta ascendente y patologías de arco como palpación aórtica o hipoplasia de arco. Dentro de las características, para evaluar las características morfológicas, podemos realizarlas en lo que es la vista apical 5 cámaras, como podemos observar. Si abrimos bien lo que es el ducto de salida ventricular, podemos observar hasta lo que es la región sinotubular en la vista de 5 cámaras. Cuando evaluamos este dedo a través de Doppler, podemos evaluar a partir de donde nos realiza el IASI, debido a la estrechez de lo que es la estenosis, y aquí mismo podemos evaluar también lo que es a través del pulsado, la velocidad o el gradiente máximo que alcanza esta estrechez. A pesar de que esta vista podemos observarlo y se puede interrogar a través del Doppler, generalmente no es la mejor vista como para interrogarlo. Habla de la literatura que una de las mejores vistas puede ser el supraórtico, debido a la alineación que tenemos de forma directa el láser con el ultrasonido. Y también se puede evaluar las características morfológicas en el paresternal eje largo, que ahorita lo vamos a ver, en el paresternal de borde derecho. Aquí tenemos un eje largo 2D, donde podemos observar pues una disminución de lo que es la unión sinotubular, como podemos ver en el Doppler color, y como existe una IASI a través de esta estructura. Al mismo tiempo podemos observar cómo existe una insuficiencia aórtica. Hay que recordar que la insuficiencia aórtica es un componente a evaluar en todas las patologías que hemos visto. Y también en el eje largo podemos evaluar las dimensiones de lo que es el anillo aórtico, raíz unión sinotubular, y tenemos que evaluar y observar la porción de la aorta ascendente proximal, sobre todo como ya les había comentado, que existen patologías asociadas de dilatación, y con el objetivo también de llevar estos valores a valores Z para ver el grado de estenosis que tenemos y documentarla como tal. Para evaluar el grado de obstrucción, nuevamente vemos lo que es el gradiente máximo. Aquí el corte o el valor normal es hasta 30 milímetros de mercurio. Por encima de 30 milímetros de mercurio hablamos de una estenosis supravalvular. Aquí no hay una clasificación como la vía moderada severa, así como la habíamos visto en lo que es la estenosis valvular aórtica. Entonces, el grado de obstrucción se puede evaluar, como les había comentado, en el 5 cámaras y en la región en la vista supraesternal del arco. Se puede realizar a través de pulsado, y cuando son velocidades muy altas y tenemos mucha aleación o mucho artefacto en nuestro Doppler, podemos evaluarlo a través de un Doppler continuo. Dentro de la función y dentro del ventrículo izquierdo es muy similar la evaluación a lo que es las estenosis subaórticas. Aquí también tenemos que la función del ventrículo izquierdo se debe realizar de forma cuantitativa a través de un FEI biplanar. También podemos documentarlo a través de lo que es un strain de longitudinal del ventrículo izquierdo. También tenemos que ver lo que son las funciones diastólicas del ventrículo izquierdo debido a la fisiopatología que les había mencionado que se puede afectar a lo último. Y por último, tenemos que evaluar los diámetros del ventrículo izquierdo, lo cual lo podemos hacer en el eje corto, en telediástole, como podemos observar, o a través de un modo M en el eje. Idealmente se debe de medir en el eje corto el modo M, sin embargo, pues a veces lo medimos en el eje largo. Y aquí también nuevamente tenemos que llevar a valores Z lo que es el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo para hablar de que hay un crecimiento o una dilatación del mismo. Y por último, tenemos que hablar pues las patologías asociadas, sin olvidar que dentro de la fisiología que tiene esta cardiopatía o este tipo de estenosis es la afección de lo que son los ostiums y las arterias coronarias. Por ende tenemos que enfocar el estudio a lo que son los senos de Valsalva, las arterias coronarias, para descartar que no haya un aneurisma de los senos de Valsalva o una ruptura de los senos de Valsalva, como vemos en la imagen inferior de izquierda, donde vemos un signo de Wilson, que es una manga de abierto prácticamente, y esto es una ruptura de seno Valsalva derecho.
Entonces, siempre que tengamos una estenosis aórtica, no tenemos que olvidar la evaluación en el eje corto principalmente, los senos y los estremos coronarios. Básicamente era todo lo que nos hacía falta, doctor. No sé si tengan alguna pregunta con los temas que hayamos visto. No. Perdón, Josafat, ¿me dijiste algo? Sí, era lo que nos hacía falta, doctora, del tema de obstrucción del tracto salida ventricular izquierdo. Se quedó como pasmado un poco mi teléfono, no te escucho del todo bien. Ok. ¿Terminaste ya? Sí, doctora. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Pues sobre todo de la estenosis subvalvular me parece que revisaste bien todos los aspectos. Desde la etiología de la estenosis subvalvular. La única, a lo mejor, comentario al respecto es que no es tanto de lo sino del manejo de estos pacientes, pues sobre todo aquellos que tienen una gran alteración o sea, que tienen un ángulo muy marcado entre el septum y la pared anterior de la raíz aórtica. Esos pacientes tienen mucho más riesgo de recidiva en el tratamiento quirúrgico. Entonces, se tiende o se debe ser como muy conservadores en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Porque si o sea, generalmente son pacientes que hacen gradiente bastante tempranamente. Y si los llevas también muy tempranamente a resección quirúrgica, pues irían a una segunda cirugía. ¿Me escucharon? Sí, doctora. Se escucha un poquito entrecortado, pero alcanzamos a escucharlo. ¿Me escuchan ya? Ya lo escuchamos. Me eché todo mi speech y creo que no me escucharon, ¿no? Sí, un poquito entrecortado, doctora. Sí, doctora. Ah, bueno. Ok, es que tengo un poco de mala recepción. Pero bueno, les preguntaba si ustedes tienen algún otro comentario o pregunta al respecto de los temas que vieron hoy. No, doctora. No, doctora. ¿Todo bien? Bueno, Sí, doctora. pues entonces ya terminamos con esta patología y el próximo miércoles sigue ¿quién, Gaby? No, doctora. Clau. ¿Vas tú, Clau? Sí. Sí, ¿Cuál yo es doy tetralogía de Fallot. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, doctora. Sale. Sí. Ayer, el niño que vimos ayer es un buen ejemplo de las variantes que puede haber. Si quieres, mañana revisamos ese caso por si lo quieres Sí, agregar en tu plática. Sí, gracias, doctora. Dale, pues nos vemos mañana entonces. Que descansen. Listo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Bye. 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 Gracias, doctora.